Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Hoy vamos a hablar de esas producciones que nos han robado el corazón, que nos han tenido pegados a la pantalla, llorando, riendo y suspirando. Vamos a repasar las series turcas que han enamorado a audiencias de todo el mundo este año, y también vamos a destacar esos personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria. Así que prepárense un té, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Empecemos. Bien, entrando en materia, este año ha sido una verdadera explosión de talento y creatividad en la televisión turca. Hemos visto dramas intensos, comedias románticas adorables y thrillers que nos han mantenido al borde del asiento. Es difícil elegir solo algunas, pero he intentado seleccionar las que creo que han tenido un mayor impacto y que han resonado más con el público. La industria turca de series de televisión ha experimentado un auge sin precedentes en la última década, convirtiéndose en un gigante global que conquista corazones en Latinoamérica, Europa, Asia y más allá. Este fenómeno no es casualidad, es el resultado de una combinación de factores que incluyen la alta calidad de la producción, las historias cautivadoras, las actuaciones convincentes y, sobre todo, la capacidad de conectar con las emociones universales de la audiencia. Las series turcas han logrado trascender barreras culturales y lingüísticas para ofrecer un entretenimiento que resuena con los espectadores de todo el mundo. Para empezar, quiero hablar de Yargı, o Juicio como se le conoce en algunos países. Esta serie es un drama legal y romántico que ha cautivado a muchísima gente. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal idealista, y a Ceylin, una abogada apasionada y a veces imprudente. Sus caminos se cruzan cuando deben colaborar en un caso de asesinato que resulta ser mucho más complejo de lo que parece. La química entre los protagonistas es innegable y las intrigas legales te mantienen enganchado desde el primer episodio. Lo que realmente destaca de Yargı es cómo aborda temas sociales importantes, como la corrupción, la justicia y la búsqueda de la verdad. Los personajes son complejos y tienen motivaciones muy claras, lo que los hace increíblemente creíbles. Pienso que una de las razones por las que esta serie ha tenido tanto éxito es porque nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y sobre la importancia de luchar por lo que creemos. Yargı no es simplemente un drama legal, es una radiografía de la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones, sus desafíos y sus esperanzas. La serie plantea preguntas difíciles sobre la moralidad, la ética y la responsabilidad social. Ilgaz, interpretado magistralmente por, personifica el idealismo y la integridad, mientras que Ceylin, encarnada por, representa la pasión y la rebeldía. La dinámica entre estos dos personajes, sus diferencias y sus similitudes, es lo que impulsa la narrativa y mantiene al espectador enganchado. La serie no se limita a presentar casos legales complejos, sino que también explora las vidas personales de los personajes, sus relaciones familiares y sus conflictos internos. Esto permite que el espectador se identifique con ellos y se preocupe por su destino. La banda sonora, la fotografía y la dirección artística de Yargı también contribuyen a su éxito. La serie está filmada en locaciones reales de Estambul, lo que le da un aire de autenticidad y realismo. La música es emotiva y evocadora, y la fotografía crea una atmósfera de misterio y suspense. Otro drama que ha dado mucho de qué hablar es Aile, o Familia. Esta serie nos sumerge en el mundo de una familia mafiosa en Estambul. Aslan, el protagonista, es un hombre de negocios astuto y despiadado que se ve obligado a tomar las riendas del imperio familiar tras la muerte de su padre. En medio de este caos conoce a Devin, una psicóloga que intenta ayudar a las personas a superar sus traumas. La relación entre Aslan y Devin es explosiva, llena de pasión, pero también de conflictos. Aile explora la dinámica familiar, el poder, la lealtad y las consecuencias de vivir en un mundo donde la violencia es la norma. Además, la serie cuenta con un elenco de actores increíbles que dan vida a personajes fascinantes y complejos. Aile es una serie que te atrapa desde el primer momento. La trama es intensa y llena de giros inesperados. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas. La serie explora temas como la ambición, la traición, el amor y la redención.
Aslan, interpretado por, es un personaje carismático y peligroso. Es un hombre que ha crecido en un mundo de violencia y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia. Devin, encarnada por, es una mujer fuerte e independiente que no se deja intimidar por el mundo de Aslan. Ella representa la esperanza y la posibilidad de un futuro diferente. La serie también cuenta con personajes secundarios memorables, como la madre de Aslan, una mujer poderosa y manipuladora, y el hermano de Aslan, un hombre débil y vulnerable. Ailey es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las consecuencias de nuestras acciones. La serie plantea preguntas difíciles sobre el poder, la lealtad y el amor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger a nuestra familia? ¿Es posible escapar de nuestro destino? ¿Puede el amor redimirnos de nuestros pecados? Si hablamos de comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Senkalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air. Aunque no es exactamente de este año, su popularidad sigue siendo enorme y sigue generando fans en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, interpretados por Ander Zel y Kerem Bürsin, es simplemente adorable. Eda, una joven florista, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan, un arquitecto rico y arrogante, a cambio de una beca. Lo que empieza como un simple acuerdo se transforma en una historia de amor llena de altibajos, de momentos divertidos y de escenas muy emotivas. Senkalkam es una serie ligera y entretenida que te hace creer en el amor verdadero. Además, el vestuario, los paisajes y la banda sonora son simplemente maravillosos. Creo que el secreto del éxito de esta serie reside en la química innegable entre los protagonistas y en la capacidad de contar una historia de amor sencilla pero conmovedora. Senkalkam es una serie que te transporta a un mundo de ensueño. La serie está filmada en escenarios espectaculares, como Estambul y las islas griegas. El vestuario es elegante y colorido, y la banda sonora es pegadiza y romántica. La serie es perfecta para aquellos que buscan una escapada de la realidad y una dosis de optimismo. Eda, interpretada por Ander Zel, es una joven encantadora y optimista que sueña con convertirse en arquitecta. Serkan, encarnado por Kerem Bürsin, es un hombre frío y calculador que solo se preocupa por el trabajo. La relación entre estos dos personajes es explosiva desde el principio. Se odian, se atraen, se pelean y se reconcilian constantemente. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a conocerse mejor y a enamorarse el uno del otro. Senkalkam es una serie que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie también te enseña que es importante ser fiel a uno mismo y que no hay que tener miedo de perseguir tus sueños. Pero no todos son dramas y comedias románticas. También hay thrillers que nos han mantenido pegados al televisor. Una de las series que más me ha gustado en este género es Sasiyet, o Persona en español. Esta serie cuenta la historia de Aga Belloglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio, Aga se siente devastado por la noticia, pero luego decide aprovechar su enfermedad para llevar a cabo una serie de asesinatos que ha planeado durante años. La serie es un thriller psicológico fascinante que explora temas como la memoria, la venganza y la moralidad. Alok Bilginer, quien interpreta a Aga, ofrece una actuación magistral que le valió un premio Emmy internacional. Sasiyet es una serie inteligente y provocadora que te hace cuestionar tus propios límites y la naturaleza del bien y del mal. Sasiyet es una serie que te perturba y te hace pensar. La serie está filmada en un estilo oscuro y sombrío, lo que refleja el estado mental de Aga. La música es inquietante y opresiva, y la fotografía crea una atmósfera de tensión y suspense. La serie es una obra maestra del suspense psicológico. Aga Belloglu, interpretado por Alok Bilginer, es un personaje complejo y ambiguo. Es un hombre que ha sido víctima de la injusticia y que busca venganza. Sin embargo, sus métodos son cuestionables y sus acciones tienen consecuencias devastadoras. La serie te hace preguntarte si la venganza es justificable y si el fin justifica los medios. Sasiyet es una serie que te desafía a mirar dentro de ti mismo y a cuestionar tus propias creencias. La serie te recuerda que todos somos capaces de hacer el bien y el mal, y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. La actuación de Alok Bilginer en Sasiyet es simplemente sublime. Logra transmitir la fragilidad y la vulnerabilidad de Aga, así como su determinación y su crueldad. Su interpretación es una de las mejores que he visto en la televisión en los últimos años.
Ahora hablemos de algunos personajes inolvidables que nos han regalado estas series. Ya mencioné a Ilgaz y Ceylin de Yarji, cuya relación compleja y llena de matices los ha convertido en una de las parejas favoritas del público. Su lucha por la justicia y su amor incondicional los hacen personajes muy entrañables. Ilgaz, con su rectitud inquebrantable, y Ceylin, con su pasión desbordante, representan dos caras de la justicia que se complementan y se desafían mutuamente. Su amor nace en medio del caos y la incertidumbre, y se fortalece a medida que enfrentan juntos los obstáculos. Son personajes que inspiran y que nos recuerdan la importancia de luchar por lo que creemos. También debo destacar a Aslan y Devin de Aile. Su relación es mucho más turbulenta, pero igualmente fascinante. Aslan es un hombre atormentado por su pasado, mientras que Devin intenta ayudarlo a sanar sus heridas. Su amor es una batalla constante entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Aslan, con su fachada de hombre frío y despiadado, esconde un corazón herido y una profunda necesidad de amor. Devin, con su empatía y su compasión, es la única persona que puede ver a través de su armadura y llegar a su verdadero ser. Su relación es una montaña rusa de emociones, llena de pasión, de dolor y de esperanza. Son personajes que te hacen cuestionar los límites del amor y la redención. Por supuesto, no puedo olvidarme de Eda y Serkan de Senkalkam. Su inocencia y su alegría contagian al espectador. Son personajes imperfectos, pero que se aman de verdad y que están dispuestos a luchar por su felicidad. Eda, con su espíritu libre y su optimismo inquebrantable, le enseña a Serkan a disfrutar de la vida y a abrir su corazón al amor. Serkan, con su inteligencia y su ambición, le ayuda a Eda a perseguir sus sueños y a creer en sí misma. Su relación es una fuente constante de alegría y de inspiración. Son personajes que te recuerdan que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y por último, Agabeyoglu de Sasillet. Es un personaje perturbador, pero también muy humano. Su lucha contra el Alzheimer y su deseo de hacer justicia lo convierten en un antihéroe inolvidable. Aga, con su mente deteriorada y su cuerpo envejecido, se convierte en un instrumento de venganza contra aquellos que han cometido crímenes atroces. Su lucha contra la enfermedad y su búsqueda de justicia lo convierten en un personaje complejo y fascinante. Es un antihéroe que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre los límites de la moralidad. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas series turcas que han enamorado a audiencias de todo el mundo este año. Cada una de ellas tiene su propio encanto y su propia historia que contar. Lo que todas tienen en común es la calidad de la producción, las actuaciones impecables y la capacidad de conectar con el espectador a un nivel emocional. Las series turcas han logrado trascender fronteras y conectar con audiencias de todo el mundo gracias a sus historias universales, sus personajes complejos y sus valores culturales. Son series que te hacen reír, llorar, reflexionar y soñar. Son series que te transportan a un mundo diferente y que te dejan una huella imborrable. Y hablando de conectar con el espectador, quiero agradecerles a todos por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Hemos hablado de dramas intensos como Yarji y Aile, de comedias románticas adorables como Senkalkam, y de thrillers psicológicos fascinantes como Sasillet. También hemos destacado algunos de los personajes inolvidables que nos han regalado estas series. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué personajes les han robado el corazón. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.